lo tanto, tenemos un conflicto vertical anterior, movilidad abierta, tenemos un problema transversal severo y tenemos un problema del overjet, un problema sagital, ¿vale? Este paciente tiene un cuadro completo. Y de esta manera, cuando nosotros hacemos los modelos segmentados, da igual si hacemos en la arcada superior o hacemos en la arcada inferior, vamos eliminando los segmentos posteriores para ver, les decía, la injerencia, la responsabilidad del segmento posterior en el cuadro anterior, ¿vale? Y principalmente para poder evaluar la relación canina, porque el paciente que está con la boca entreabierta tiene la mandíbula en un radio de circunferencia un poco retruido. La autorrotación mandibular, pues, no solamente va a cerrar la mandíbula, sino que también va a adelantar los incisivos, los caninos, va a cambiar la clase canina, ¿vale? Por lo tanto, nosotros hacemos este ejercicio eliminando los segmentos posteriores para evaluar el problema sagital. ¿Cuánto tiene? ¿Qué clase canina tiene el paciente? Esto es importante porque en función de la clase canina puede ser que tengamos la posibilidad de hacer extracciones, ¿vale? Extracciones, si es clase 1, 4 extracciones, si es clase 2, solamente extracciones superiores. Y esto, desde el punto de vista de la repercusión en el cierre, es significativa. No es lo mismo hacer extracciones solamente superiores porque la capacidad que tenemos de conseguir los rayos va a ser mucho menor que si hacemos 4 extracciones, perdemos anclaje en la arcada superior, en la arcada inferior, o retruimos la parte anterior de la arcada, pues tenemos mayores posibilidades de ganar la relación de overjet, la relación de overbite, la guía incisiva, la guía canina, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante poder determinar, eliminando los segmentos posteriores, qué clase canina tiene el paciente para optar por 2 extracciones, por 4 extracciones, según vayamos a hacer extracciones o no. Otras veces simplemente optamos por la intrusión de los segmentos posteriores. Pero quiero saber qué clase va a tener el paciente después de la intrusión de los molares. Por lo tanto, es muy importante en la parte de diagnóstico poder definir cuál va a ser la relación canina después de la solución del problema vertical posterior, ¿vale? Muy bien. Tenemos entonces en el análisis de los modelos un problema vertical anterior, una mordida abierta, o podríamos decirlo de una manera, un problema vertical posterior, ¿vale? Un exceso de contacto posterior. Tenemos una alteración transversal a nivel de los segmentos laterales y tenemos una relación sagital de superclase 1. Una clase 1 un pelín más adelantada como tendiendo a una clase 3, ¿vale? Una superclase 1. Estos son los registros que hacemos en el articulador. No todos los articuladores tienen este tipo de registro. Esto es, en algunos articuladores tenemos el indicador de posición mandibular, donde nosotros podemos medir los desvíos que sufre el cóndilo desde la relación céntrica a la máxima interconspiración. Este punto que tenemos aquí es el punto del cóndilo en relación céntrica y este es el cóndilo en máxima interconspiración. Observen entonces, esto es lo único que hace graficar de alguna manera el movimiento del cóndilo cuando el paciente hace una máxima interconspiración. En este caso, el cóndilo del lado derecho desciende y va ligeramente hacia atrás y en el lado izquierdo también desciende y va ligeramente hacia atrás. Pero desciende de una proporción bastante espectacular desde el punto de vista de la distracción condilar. 3,5 milímetros en sentido vertical en el cóndilo derecho y 4 milímetros en sentido vertical en el cóndilo izquierdo, ¿vale? Esto es una distracción bastante severa. Comprenderán que cuando el paciente tritura, si el cóndilo se sale de la articulación de estos 4 milímetros, pues más temprano que tarde vamos a tener problemas funcionales a nivel de la relación cóndilo-disco, también a nivel de la calidad de la articulación, de la cápsula articular, de la musculatura, ¿vale? Por lo tanto, este es nuestro punto de partida. Aquí tenemos unos datos muy importantes para poder incluirlo dentro de los objetivos del tratamiento. A mí ya no me interesa el tema del apiñamiento dentario, no me interesa el tema de la solución de las discrepancias, me interesa la recuperación funcional del paciente. Para esto
tengo que incluir también en los objetivos del tratamiento el comportamiento del cóndilo en relación céntrica y máxima intercuspiración. Por lo menos, mi objetivo va a ser en este caso disminuir la distancia que hay entre la posición del cóndilo desde la relación céntrica a la máxima intercuspiración, ¿vale? Y para poder disminuirlo, lo tengo que medir. Es imposible que yo tenga entre mis objetivos mejorar esta situación y no tener un aparato para poder medirlo antes y después y tener un valor real, objetivo, de lo que hemos hecho con el tratamiento de ortodoxia. Muy bien, por lo tanto tenemos una severa distracción condilar derecha e izquierda, tenemos una severa alteración vertical posterior, una moderada alteración transversal y una moderada alteración sagital. Como la distracción condilar pues era bastante marcada, tuvimos que hacer un ajuste de la cefalometría para poder hacer una cefalometría adecuada a la relación céntrica del paciente. Esto es lo que se llama la conversión cefalométrica y desde esta conversión cefalométrica hicimos el estudio, ¿vale? Ahora tenemos, en nuestro caso, ya tenemos el VTO con los objetivos del tratamiento, ¿vale? Aquí tengo yo las áreas de superposición que me indican que voy a hacer una moderadísima pérdida de anclaje y voy a hacer una retrusión de la arcada superior y la arcada inferior. Vamos a hacer 4 extracciones y este es un trabajo importante, ¿vale? Este es un trabajo que hicimos nosotros hace 20 años, por lo tanto los recursos mecánicos que teníamos en la época eran bastante más pobres que los que usamos ahora. En esa época no teníamos, por ejemplo, microtornillo para trabajar en las intrusiones de los segmentos posteriores y por lo tanto nuestro control vertical posterior era bastante pobre y estábamos más condicionados al resultado a través de la retrusión de la parte anterior que del control vertical del segmento posterior. Hoy estaríamos planificando este caso con un marcado control posterior para poder mejorar, disminuir las alteraciones del paciente y por supuesto hacer también un tratamiento algo más conservador y más breve en el tiempo, ¿vale? Y entonces mi plan de tratamiento en la época fue la retroinclinación, un anclaje moderado tanto en la arcada superior como en la arcada inferior y la reducción para obtener la relación anterior de overjet, de overbite, recuperar la guía incisiva, recuperar la guía canina y dejar a los cóndilos lo más próximo a la relación céntrica. Muy bien, comenzamos a trabajar y en esa época utilizamos este tipo de bracket que son unos brackets digamos, pobres, muy pobres, ¿vale? Si tengo que destacar algo de un bracket, tendría que decir que cuanto mayor sea la superficie mesionistal del bracket, mejor control sobre las rotaciones tendría con un bracket ancho. Este bracket, que es un bracket extremadamente pequeño, muy reducido en sentido mesionistal, los controles de rotación son bastante pobres, ¿vale? Sin embargo, en esa época trabajábamos con este tipo de bracket porque eran muy cómodos para el paciente, no eran nada agresivos, para los pacientes los llevaban bastante bien, pero teníamos el problema de las limitaciones en el control de las rotaciones con estos aparatos. Hoy en día trabajamos con brackets de una superficie muchísimo mayor, para que tengamos mejor control sobre el caso. Ya veréis que antes de terminar el caso receventamos toda la patología en busca de un control mejor de nuestro caso. Comenzamos, les decía, a trabajar. Iniciamos nuestra secuencia de arcos redondos para hacer el alineamiento de la nivelación y luego progresamos en la secuencia de arcos rectangulares. Y teniendo planificado pues 4 extracciones, esas 4 extracciones las vamos a llevar a término solamente una vez que esté perfectamente controlado el caso. Es decir, en la secuencia de arcos pesados.
Nunca hacemos extracciones tempranas en los pacientes que no tienen apiñamiento dentario porque esos espacios que vamos a crear no van a ser ocupados de ninguna manera y por lo tanto la tendencia al colapso, la tendencia a la reducción de la tabla alveolar es muy marcada y por lo tanto nunca vamos a hacer las extracciones tempranas en pacientes sin apiñamiento dentario. Solamente hacemos las extracciones tempranas en severos apiñamientos donde precisamos los espacios para la solución de la discrepancia dentaria y entonces sí tenemos que hacer una cronología de extracciones para poder orientar la dirección de la solución de la discrepancia dentaria. Muy bien, fuimos progresando en la secuencia de arco, teníamos embandado hasta los segundos molares, ahora ya prácticamente no utilizamos casi en ningún caso las bandas, solo usamos tubo de cementado directo. Progresamos en la secuencia de arcos rectangulares hasta que llegamos al 21x25 supergástrico y a continuación hicimos las extracciones de los premolares. Observen que hicimos las extracciones tardías en el 21x25 supergástrico. A continuación utilizamos como arco de cierre este tipo de arco que son los arcos de doble llave, ¿vale? En arco de acero 19x25 lo hay en todos los calibres, desde el 16x22 hasta el 21x25. Yo utilizo el arco 19x25 porque es un arco rígido que disminuye los movimientos parásitos en el cierre del espacio, ¿vale? Un arco, cuanto más liviano sea el arco de acero en el cierre del espacio, mayores son los movimientos parásitos. En cambio, un arco 19x25 tiene una rigidez que protege de los movimientos parásitos mucho mayor que si estuviésemos trabajando con el 16x21. Comenzamos entonces el cierre del espacio en forma simultánea, las extracciones superiores e inferiores, y fuimos activando este DKL, este arco de doble llave, en forma simétrica, manteniendo el control de las líneas medias, manteniendo el control de la clase canina, manteniendo el control del overbite, ¿vale? Y fuimos reduciendo el espacio, intentando recuperar la función. Obviamente, hacer un cierre de espacio de un premolar completo es un trabajo importante. No es lo mismo hacer un cierre de espacio de 2 o 3 milímetros como espacio remanente después de la solución de una discrepancia dentaria, que hacer el cierre del espacio en un caso donde no hay nada de apiñamiento dentario. Si yo hago las extracciones de los premolares, me quedo con 7,5 milímetros por lado, tanto la arcada superior como la arcada inferior, para cerrar el espacio. Por lo tanto, tengo un trabajo de cierre de espacio de un alto grado de dificultad, ¿vale? Tengo que mantener el control, tengo que mantener la simetría del cierre de espacio, tengo que mantener el control de la línea media, el control del overbite, el control de la estabilidad del anclaje, para que no se me cierre más un lugar que otro. De modo que fuimos haciendo este tipo de solución del cierre del espacio. Hacemos algunos controles radiológicos en mitad del tratamiento para ver si tenemos que hacer alguna modificación, ya sea la colocación de la aparatología, ya sea el cierre del espacio. Por lo tanto, hacemos controles, un control por lo menos durante el cierre del espacio. Y terminamos entonces de cerrar con este DKL. Estos arcos de doble llave de acero, solamente por el hecho de ser arco de acero, pues van acumulando deformación. De modo que periódicamente, cada 2, cada 3 sesiones, cada 2, cada 3 meses, es necesario cambiar los arcos, renovar el arco para que no vaya incorporando deformaciones que a su vez transmitan movimientos parásitos en las piezas. Por tanto, tenemos que ir renovando el material, cambiando los arcos, manteniendo el control del cierre del espacio y tiempo después vamos a obtener el cierre completo, una buena relación anterior, una guía, una línea media centrada y unos caninos relativamente bien posicionados. Obviamente, después de 7 meses de cierre del espacio,
pues hay una suerte de acumulación de pequeños errores o de movimientos parásitos, ¿vale? Que se expresan perfectamente en los segmentos laterales. Esa suerte de mordida abierta que tengo a nivel de caninos y premolares es fruto de la flexión de los arcos en el cierre del espacio. Por lo tanto, está considerada esta cuestión y cuando termine de cerrar tengo que hacer una corrección vertical en esa pieza, ¿vale? Y entonces, pues hemos terminado de cerrar el espacio, la arcada superior, la arcada inferior. Y en este momento, cuando ya tenemos todo más o menos coordinado, pues vamos a cambiar la mecánica porque ya no estamos cerrando ningún espacio. Observen, ya abajo ya hemos retirado el arco de doble llave. Ponemos un arco continuo. Necesitamos recontrolar la nivelación de las arcadas. Entonces necesitamos eliminar los movimientos parásitos que hayamos acumulado durante el cierre. Y observen también que fruto de este trabajo de cierre, hemos tenido una pequeña pérdida de las crestas alveolares a nivel de la arcada inferior, ¿vale? Obviamente, el hacer una retrusión de 7 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, siempre va a tener un coste desde el punto de vista de la integridad de las crestas alveolares, principalmente en estos casos extremos, ¿vale? Donde hemos hecho un gran cierre de espacio y por lo tanto es normal, entre comillas, es indeseable, pero no sucede, que tengamos estas pérdidas de alturas en las crestas alveolares. Felizmente, esto sucede en la arcada inferior, y en la arcada inferior no hay ninguna repercusión estética porque el paciente apenas enseña el borde de los incisivos inferiores y por lo tanto nunca vamos a tener una exposición y una evidencia de la pérdida de las crestas alveolares inferiores. Tenemos entonces las imágenes del cierre del espacio, de la arcada superior y de la arcada inferior. Y aquí, como pueden apreciar, hicimos un cambio radical. Eliminamos los brackets más pequeños y pusimos los brackets mayores, de un extremo al otro, ¿vale? De tener los brackets más pequeños del mercado, nos fuimos a los brackets más anchos, a los que tienen mayor control en el sentido de las rotaciones, y pues con este tipo de arcos terminamos de asentar la oclusión. Con los brackets, nueva colocación de brackets en unas alturas adecuadas, con arcos moderados, leves, para poder permitir el asentamiento de la oclusión, arco rígido, arco de acero inferior, y de esa manera fuimos ganando la relación, el asentamiento de la oclusión. En estos casos y en este momento, yo podría perfectamente colocar aquí un elástico intermaxilar entre los caninos y los premolares para poder permitir el asentamiento de la oclusión, mejorar la interdigitación dentaria a ese nivel, y observen que a nivel de los incisivos ya tengo un buen entrecruzamiento, tengo una línea media centrada y los caninos están prácticamente en posición. Tal vez, no tal vez, con certeza, este canino estaba intruido, necesita una posición vertical un poco más descendida y también una inclinación más adecuada para que tenga una buena relación de clase con el antagonista. Del otro canino también necesita alguna pequeña corrección, ¿vale? Fuimos entonces haciendo el asentamiento de la oclusión y terminamos el tratamiento de nuestra paciente en esta situación. Si ustedes ven el caso, tenemos algunas pequeñas faltas de cierre. Aquí hay algún pequeño desajuste. Quedó 1 milímetro, medio milímetro sin cerrar la arcada superior. Todavía los molares están en buena relación de clase 1, los caninos están moderadamente en buena relación y los incisivos tienen una buena relación interior. Sin embargo, esto es solamente una ficción, ¿vale? Esta fotografía que tengo aquí es una fotografía de mentira. Si yo les presento este caso de esta manera, pues en realidad no les estoy enseñando la realidad de la relación intermaxilar, ¿vale? Esta es una nueva máxima interpretación del paciente.
que puede estar más próxima a la relación céntrica, pero no deja de ser una máxima interconspiración, ¿vale? Aquí tengo entonces el arcada superior, el alineamiento del arcada superior, el alineamiento del arcada inferior. El día que quitamos la patología todavía quedan restos de cemento con el que fueron colocadas las bandas y el montaje en articulador. En cuanto hicimos el montaje en articulador, se hacen evidentes los desajustes del segmento posterior o los desajustes del segmento anterior. Es imprescindible para poder evaluar el resultado del tratamiento tener una relación intermaxilar lo más próxima a la relación céntrica. Por lo tanto, yo hago un montaje en articulador y en función de esto diseño el tipo de aparato de contención que voy a utilizar. No es lo mismo, no se hacen las mismas contenciones para todos los pacientes. Hay pacientes que tienen una finalización bastante refinada y por lo tanto necesitan un tipo de contención, un tipo de aparato de contención. Hay otras que quedan más pobres y necesito un aparato de contención con un desarrollo mayor para que me ayude de alguna manera a finalizar el caso, ¿vale?